Todos asistieron a mi graduación, menos mis padres. Cuando los llamé, mi madre dijo, estamos en un crucero con tu hermano, celebrando su nuevo empleo. Solo sonreí y respondí, entonces, no te molestes en aparecer en mi futuro tampoco. 2 semanas después, mi padre llegó a mi puerta con una caja que yo había enviado hace meses. Murmuró, ¿por qué no nos avisaste? Yo solo señalé la nota adentro y dije, adelante. Léela en voz alta. Nunca pensé que mi graduación de medicina, el día que había soñado durante años, me dejaría con un nudo en el pecho. Había pasado 7 años rompiéndome el alma, noches sin dormir, exámenes que me dejaban exhausto, guardias interminables en el hospital. Todo para ser el primer médico de la familia. Pero cuando subí al escenario a recibir mi diploma, miré a las gradas buscando a mis padres. No estaban. Las sillas que les había reservado estaban vacías. Me tragué el dolor y sonreí para las fotos, pero por dentro sentía que algo se rompía, mis compañeros gritaban de alegría, las familias aplaudían y los profesores nos felicitaban con orgullo. Yo sostenía mi diploma, tratando de sentir el peso de lo que había logrado. Yasmín, mi mejor amiga de la carrera, me abrazó fuerte. Juan, eres el mejor. Nadie merece esto más que tú. Le di una sonrisa, pero no pude evitar mirar esas sillas vacías otra vez. Pensé que quizás se habían retrasado, que aparecerían en cualquier momento, que tenía que haber un error. Después de la ceremonia, mientras todos celebraban con sus familias, saqué mi teléfono y llamé a mi mamá. Mi voz salió temblorosa, aunque intenté sonar tranquilo. Mamá, ¿dónde están? Ya terminó la graduación. Hubo un silencio largo, y luego su voz, como si estuviera hablando de algo sin importancia. Ay, Juan, lo siento, pero estamos en un crucero. Santiago consiguió un nuevo empleo, y decidimos celebrarlo con él. Es una gran oportunidad para tu hermano. Me quedé helado. Un crucero. Mi hermano Santiago, que ha cambiado de trabajo más veces de las que puedo contar, que nunca terminó la universidad, que siempre parece salir ileso de todo, estaba siendo celebrado por un empleo que probablemente no duraría ni un año. Y yo, que me había matado para graduarme de medicina, estaba solo, con un diploma que nadie de mi familia había visto. Entiendo, dije, con la voz fría. Entonces, no se molesten en venir a nada mío de ahora en adelante. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No quería excusas, no quería nada. Me senté en una banca fuera del auditorio, mirando el diploma en mis manos. Era un pedazo de papel que representaba años de sacrificio, pero en ese momento solo sentía rabia. No era solo la graduación, era toda una vida de sentir que mis logros no importaban. Santiago siempre ha sido el centro de atención de mis padres. No importaba que tan pequeño fuera su logro, ellos lo celebraban como si fuera algo monumental. Un nuevo trabajo, un nuevo apartamento, incluso cuando simplemente estaba intentando mejorar. Yo, en cambio, siempre fui el fuerte, el que no necesita ayuda. Pero ser fuerte no significa que no quieras que te vean, siempre fui el hijo que no pedía nada. En la secundaria, saqué las mejores notas. En la universidad, conseguí una beca completa. En la escuela de medicina, estuve entre los mejores de mi clase. Cada paso que di, lo hice pensando que algún día mis padres me mirarían con el mismo orgullo que le daban a Santiago por cosas tan simples como conseguir un trabajo temporal o mudarse. Pero ese día nunca llegó. Siempre era, Santiago necesita apoyo o tu hermano está en un mal momento. Mientras tanto, yo estaba estudiando hasta la madrugada o haciendo guardias de 24 horas en el hospital, aprendiendo a salvar vidas. Recuerdo una vez, en mi segundo año de medicina, cuando gané un premio por un proyecto de investigación. Fui a casa a contárselo, emocionado, pensando que esta vez sería diferente. Cuando llegué, mis padres estaban ocupados ayudando a Santiago a buscar un nuevo trabajo después de que lo despidieran otra vez. Ni siquiera me preguntaron cómo estaba. Me pidieron que los ayudara con su currículum. Ese día, algo en mí se rompió. No volví a casa por meses, la graduación fue el colmo. No era solo que no vinieran. Era que, una vez más, eligieron a Santiago. Un crucero para celebrar su nuevo empleo. Mientras yo estaba en un auditorio, recibiendo un diploma que costó sangre, sudor y lágrimas, ellos estaban en un barco, brindando por mi hermano. No podía entenderlo. ¿Cómo podía un trabajo cualquiera de Santiago ser más importante que mi graduación? Una noche, revisando cosas en mi apartamento, encontré una caja que había preparado hace meses, en un momento de pura frustración. Adentro había cartas, correos impresos, notas de pacientes agradecidos y un artículo que publiqué en una revista médica. También había una nota que escribí una noche que no podía dormir. Decía, queridos mamá y papá, esto es todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, todo lo que nunca les importó porque estaban ocupados con Santiago. No espero que lo entiendan ahora, pero quizás algún día lean esto y se den cuenta de lo que se perdieron. No quiero su lástima.
Solo quería que, por una vez, estuvieran conmigo. Miré la caja por un buen rato. Había pensado en enviarla antes, pero siempre me detuve, pensando que era demasiado. Pero después de la graduación, algo cambió. Ya no quería su aprobación, solo quería que supieran cómo me sentía. Esa noche, fui a la oficina de correos y la envié a su casa. No sabía si la abrirían, pero necesitaba sacarme ese peso, pensé que eso sería el final. Me equivoqué. 2 semanas después, estaba en mi apartamento, preparando cosas para mi primer día como médico residente, cuando alguien tocó la puerta. Era mi papá, con la caja en las manos. Se veía cansado, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Juan, dijo, con la voz baja. ¿Por qué no nos dijiste nada? Lo miré con una furia que no sabía que llevaba dentro. Adelante, dije, señalando la caja. Léela en voz alta. Sacó la nota y empezó a leer. Su voz se quebró en la segunda línea, cuando terminó, hubo un silencio pesado. Me miró, y por primera vez, vi culpa en sus ojos. Juan, dijo, casi susurrando. No sabía que te sentías así. Claro que no, respondí, con la voz firme. Nunca preguntaron, no quería pelear. Solo quería que entendiera. Señalé la caja otra vez. Ahí está todo. Cada carta, cada momento que ignoraron. Léelo. Y luego dime si sigues pensando que no les dije nada. Se quedó parado, con la caja en las manos, sin decir nada. Yo tampoco tenía más que decir. Cerré la puerta y me quedé solo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por primera vez, había dicho lo que necesitaba. Ahora, dependía de ellos. Los días siguientes fueron una locura. Empecé mi residencia en el hospital, y el ritmo era agotador. Turnos de 12 horas, pacientes en crisis y un montón de cosas nuevas que aprender. Apenas tenía tiempo para pensar en mi familia, y en parte, eso era un alivio. Pero en los momentos tranquilos, cuando llegaba a casa y me desplomaba en la cama, la imagen de mi papá con la caja volvía. ¿La habría abierto? ¿Habría leído las cartas, los correos? ¿Le importaría? Quería creer que sí, pero una parte de mí, la que había aprendido a no esperar nada, me decía que no valía la pena ilusionarse. Una semana después, recibí un mensaje de mi mamá. Era corto: Juan, ¿podemos hablar? Lo siento mucho. Lo leí y no respondí. No estaba listo. No porque estuviera enojado, sino porque no sabía qué quería de ellos. ¿Una disculpa? ¿Qué cambiarán? ¿Que de repente fueran los padres que siempre quise? No lo tenía claro. Así que me enfoqué en el hospital, en mis pacientes, en construir mi propia vida. Una noche, después de un turno duro, estaba tomando un café con Yasmín en la cafetería del hospital. Ella notó que estaba más callado de lo normal. ¿Qué pasa, Juan? Estás en otra, dijo, revolviendo su café. Suspiré y le conté lo de mi papá, la caja, la nota. Todo. Yasmín escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó pensando. Mira, no te digo que los perdones, pero parece que tu papá sintió algo. Eso es más de lo que has tenido en años. Tal vez vale la pena hablar. No por ellos, sino por ti. Sus palabras se me quedaron grabadas. No por ellos, sino por mí. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación que no me había detenido a pensar qué quería yo de todo esto. ¿Seguir cargando ese resentimiento? ¿O encontrar una forma de soltarlo? No tenía una respuesta, pero decidí que, al menos, les daría una oportunidad de hablar. Quedé con mi mamá en una cafetería cerca de mi apartamento. No quería que viniera a mi casa, necesitaba un lugar neutral. Cuando llegué, ella estaba sentada en una mesa del fondo, con una taza de té intacta. Se veía nerviosa, algo raro en ella. Siempre había sido la mamá que lo controlaba todo, que siempre tenía una respuesta. Pero ahora parecía vulnerable. Juan, dijo cuando me senté. No sé por dónde empezar. Leí tu nota. Tu papá y yo leímos todo lo que había en la caja. Hizo una pausa, buscando palabras. No teníamos idea de cuánto te habíamos lastimado.
Pensamos que eras el fuerte, el que no necesitaba atención. Santiago siempre parecía tan perdido, y nosotros, no sé, creímos que tú estabas bien. Estabas bien, repetí, con la voz más dura de lo que quería. Mamá, me maté estudiando, trabajando, tratando de ser alguien. Y ustedes nunca estuvieron ahí. Ni una llamada, ni una pregunta. Todo era Santiago. ¿Un nuevo empleo? ¿En serio? ¿Eso era más importante que mi graduación? Bajó la mirada, y vi que sus manos temblaban. Tienes razón, dijo. No hay excusa. Pensé que, como eras tan capaz, no necesitabas nuestro apoyo. Pero me equivoqué. Quería estar furioso, quería gritarle que sus palabras no borraban años de sentirme invisible. Pero en lugar de eso, sentí cansancio. Estaba harto de pelear, de esperar, de cargar ese dolor. Mamá, dije, mirándola a los ojos. No quiero disculpas. Quiero que entiendan lo que hicieron. Y no sé si podrán compensar eso, ella sintió, con los ojos brillosos. Lo sé. Pero queremos intentarlo. Queremos estar en tu vida, si nos dejas. No respondí de inmediato. No sabía si estaba listo para dejarlos entrar otra vez. Pero algo en su voz me hizo pensar que, tal vez, valía la pena intentarlo. Los días siguientes fueron raros. Mi papá empezó a mandarme mensajes, pequeños, como preguntándome cómo estaba en el hospital. Al principio, me molestaba. Sentía que era demasiado tarde. Pero una noche, me llamó. Fue una conversación corta. Me dijo que había leído cada carta de la caja, cada nota. Juan, dijo, con la voz temblorosa. No sé cómo no vi esto antes. Eres increíble. Y estoy tan arrepentido, no supe qué decir. Quería creerle, pero una parte de mí, la que había sido lastimada tantas veces, me decía que tuviera cuidado. Gracias, dije. Pero esto no se arregla con una llamada, papá. Hubo un silencio, y luego dijo, lo sé. Pero quiero intentarlo. Esa conversación me dejó pensando. No era solo sobre ellos. Era sobre mí, sobre qué quería de esta relación. Había pasado años buscando su aprobación, pero ahora, siendo médico, empezando mi carrera, me daba cuenta de que no la necesitaba para saber quién era. Un día, recibí un mensaje de Santiago. Era largo, lleno de excusas. Decía que no sabía que la graduación era tan importante para mí, que siempre pensó que yo era el hermano exitoso. Terminaba diciendo que me quería y que esperaba que pudiéramos hablar. Sentí una oleada de rabia. ¿En serio? Después de todo, ¿iba a hacerse la víctima? Le respondí, no necesito tu lástima, Santiago. Y no necesito que minimices lo que siento. No me escribas. Lo bloqueé. Fue liberador. Por primera vez, puse un límite claro. No quería más excusas ni dramas, el hospital seguía siendo un torbellino. Los turnos eran agotadores, pero gratificantes. Cada paciente que ayudaba me recordaba por qué había elegido esta carrera. Una noche, Yasmín me convenció de ir a tomar algo. Nos sentamos en un bar tranquilo y, entre cervezas, me preguntó cómo estaba lidiando con lo de mi familia. No sé, admití. Creo que estoy empezando a soltar la idea de que necesito su aprobación. Pero no es fácil. Eso es un gran paso, Juan, dijo, sonriendo. Eres un médico increíble, tienes un futuro brillante. No necesitas que nadie te diga lo que vales. Tenía razón. Había estado buscando que mis padres llenaran un vacío que solo yo podía llenar. Días después, mi mamá me invitó a cenar a su casa. Dudé, pero acepté. Cuando llegué, mi papá estaba ahí, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa tensión que siempre había entre nosotros. No fue una reconciliación mágica. Pero hablamos. Les conté sobre mi trabajo, sobre los pacientes que había atendido. Y ellos escucharon. No sé si podremos recuperar los años perdidos. Pero por primera vez, sentí que estaban tratando de entenderme. Me fui de su casa sintiendo un pequeño comienzo, algo que dependía de mí y de mis límites.
Esa cena no borró el dolor, pero abrió una grieta de posibilidad. En las semanas siguientes, mis padres hicieron pequeños esfuerzos. Mi papá me mandaba mensajes preguntando cómo iba mi residencia, a veces con un chiste malo que me hacía suspirar. Mi mamá empezó a llamarme los fines de semana, no solo para hablar de Santiago, sino para preguntarme cómo estaba yo. Era raro, casi incómodo al principio. Estaba tan acostumbrado a su indiferencia que no sabía cómo manejar su interés. Pero poco a poco, empecé a responder, a compartir fragmentos de mi vida. No porque lo necesitara, sino porque sentía que ellos también lo estaban intentando, no todo era perfecto. Una parte de mí seguía en guardia, esperando que volvieran a sus viejos patrones, a poner a Santiago por encima de mí. Y no ayudó cuando mi mamá, en una llamada, mencionó que Santiago estaba molesto porque lo había bloqueado. «Es tu hermano, Juan», dijo con ese tono conciliador que usan las madres. «Tal vez deberías hablar con él. No quiso hacerte sentir mal». Me quedé callado, sintiendo esa chispa de rabia que había aprendido a controlar. «Mamá, no voy a hablar con él. No ahora. Se trata de cómo me hizo sentir durante años, y de que ustedes nunca lo vieron». Ella no insistió, pero noté que no estaba acostumbrada a que le pusiera límites. Fue un momento pequeño, pero importante. Estaba aprendiendo a proteger mi paz, el hospital era mi refugio. Los turnos eran agotadores, pero cada día me sentía más seguro como médico. Había algo en ayudar a un paciente, en ver su alivio, que me llenaba de una forma que nada más podía. Una noche, mientras tomaba un café con Yasmín en la cafetería del hospital, ella notó que estaba más tranquilo. «Se te ve diferente, Juan», dijo, sonriendo. Como si hubiera soltado algo. Le conté sobre la cena con mis padres, sobre cómo estaban intentando acercarse. «No sé si confío del todo», admití. «Pero estoy cansado de cargar con este enojo. Eso es un gran paso», dijo Yasmín. «No se trata de perdonarlos de un día para otro. Se trata de decidir qué quieres tú de esto». Tenía razón. Durante años, había estado atrapado en la idea de que necesitaba su aprobación. Pero ahora, siendo médico, empezando mi carrera, me daba cuenta de que mi valor no dependía de ellos. Una tarde, mientras ordenaba mi apartamento, encontré una foto vieja de mí y Santiago de niños. Estábamos en un parque, riendo, con helados en las manos. Por un momento, sentí nostalgia. Pero luego recordé cómo, incluso entonces, él siempre encontraba la manera de ser el centro de atención. Si yo ganaba un juego, él hacía un berrinche hasta que todos lo consolaban. Si sacaba una buena nota, él tenía una historia más grande. Y mis padres siempre lo dejaban salirse con la suya. Guardé la foto, no por aferrarme al pasado, sino como un recordatorio de que no necesitaba competir con él. Bloquearlo fue mi forma de decir que mi felicidad no dependía de él. Un mes después de la cena, mi papá me invitó a almorzar. Quedamos en un restaurante pequeño cerca del hospital. Cuando llegué, él estaba sentado con una cerveza, mirando el menú con nerviosismo. «Juan», dijo después de pedir la comida, «quiero contarte algo». Hizo una pausa. Cuando leí todo lo que había en esa caja, me di cuenta de lo ciego que estuve. Esas cartas, esos correos, eras tú pidiéndonos que te viéramos, y nosotros no escuchamos, asentí, dejándolo hablar. Tu mamá y yo hablamos mucho después, continuó. Nos dimos cuenta de que siempre pensamos que estabas bien porque eras fuerte. Santiago parecía necesitar más ayuda, y nosotros, caímos en esa trampa. Pero eso no significa que no estuviéramos orgullosos de ti. Lo estamos. Sus palabras me golpearon. Siempre había pensado que no les importaban mis logros. Escuchar que habían estado equivocados era algo que no esperaba. «Papá», dije, «no necesito que estén orgullosos. Solo necesitaba que me vieran. Y ahora, necesito que respeten mis límites», él asintió. «Lo entiendo. Y lo respetaré». Terminamos el almuerzo hablando de cosas más ligeras, el hospital, su trabajo, un viaje que planeaba con mi mamá. Fue una conversación normal, pero para mí era nueva. Era como empezar de cero,
con cuidado. Días después, recibí una carta de mi mamá. Era escrita a mano, algo raro en ella. La abrí con cautela, esperando excusas. Pero era diferente. Hablaba de cuando era niño, de cómo siempre fui el que se levantaba después de caer. Decía que siempre supo que llegaría lejos, pero que se equivocó al pensar que no necesitaba su apoyo. Terminaba diciendo, no espero que me perdones ahora, Juan. Pero quiero aprender a ser la madre que mereces. La leí varias veces, con un nudo en la garganta. No era una solución mágica, pero era honesta. Guardé la carta en un cajón, necesitaba tiempo para procesarla, el hospital seguía siendo mi mundo. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad para recordarme por qué había trabajado tan duro. Una noche, mientras atendía a un paciente que había llegado en ambulancia, me agradeció con una sonrisa débil. Gracias, doctor, dijo. Ese momento valía más que cualquier aprobación familiar. Yasmín me invitó a una cena con otros compañeros del hospital, y por primera vez en mucho tiempo, me reí sin sentir la sombra del pasado. Hablamos de casos, de errores graciosos, de planes. En un momento, Yasmín levantó su vaso, por Juan, el mejor médico que conocemos. Todos brindaron, y aunque me dio vergüenza, sonreí. Había encontrado una familia en las personas que me rodeaban, no por sangre, sino por elección. Con el tiempo, mi relación con mis padres mejoró, pero nunca fue lo que imaginé de niño. Y está bien. Aprendí a no buscar en ellos la validación que ya había encontrado en mí mismo. Seguían intentando, y yo les daba espacio, pero con límites claros. No volví a hablar con Santiago. A veces me preguntaba si algún día cambiaría, pero sabía que no dependía de mí arreglarlo. Mirando atrás, mi graduación fue un punto de quiebre, pero no como esperaba. No fue la celebración que soñé, sino el momento en que empecé a soltar el peso de las expectativas. Aprendí que mi valor no dependía de ellos, sino de lo que hacía con mi vida. Y eso, más que cualquier diploma, fue mi verdadera victoria.